sí, bueno, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido así, ante un equipo bueno, que defiende juntos, un campo que no tiene, no está en el mejor estado para la circulación, que nos ha hecho muy complicado. Ellos han sido fuertes en las disputas, nos han ganado las disputas y al final por ahí ha ido el equipo un poco perdiéndose. Yo creo bueno, que a veces estos partidos salen así de mal y realmente hoy es el primer partido malo que hemos hecho desde que estoy aquí. Intentó encontrar usted la solución y en la segunda parte intentó también revolucionar un poquitín el partido, pero no acabó de Sí, estar. son de esos partidos en los que cuando empiezas a hacer cambios harías muchos. De hecho, bueno, quise darle una vuelta al equipo en el inicio de la segunda parte y buscar más jugadores de referencia, porque el partido requería pues igual de un fútbol más directo que otras veces, pero bueno, no hemos encontrado el camino, no hemos estado bien hoy y bueno, hay que aceptar que no hemos estado bien. Cuando un equipo no está bien, está más cerca de perder siempre. Salió muy fuerte el Marino, lanzó 7 corners en la primera mitad. ¿Le sorprendió que empujara tanto el Marino? No, porque prácticamente fueron corners sobre corners, no fueron tras jugadas. O sea, no hubieron 7 jugadas y 7 corners. Igual hubo 3 jugadas y 7 corners. Al final, cuando hay una disputa, cae del lado de uno o del lado de otro. En este caso cayó del lado del Marino, pero simplemente eso, no fue a corner por jugada, sino que hubieron 3 o 4 seguidos. ¿Cómo explica que su equipo dominó la segunda parte, pero apenas intervino el portero del Marino? Pues porque ellos fueron muy profundos, juntaron mucho las líneas, en ocasiones tenían hasta 6 en la línea de atrás y atacar a un equipo así no es fácil, y atacar a un equipo así con un campo que está en malas condiciones no es fácil y se complica mucho más al que tiene la necesidad de ganar el partido que al que está defendiendo. Al final el que está defendiendo está ordenado y cada vez que te roba te hace daño. Y bueno, sabíamos que era muy importante ponerse en este campo por delante por muchas circunstancias.